Siguen los juegos de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Bueno amigos, antes de empezar el vídeo quería comentaros algo importante. YouTube está generando problemas a los canales pequeños como este que queremos difundir una información alternativa a los medios de comunicación. Y por eso quería pediros desde aquí, al principio del vídeo, la suscripción, los likes, si os gusta el vídeo por supuesto, y también el compartir el vídeo con vuestros amigos para difundir esta información alternativa a los medios. Gracias y disfrutar del vídeo. Pues sí amigos, parece que el tema de los juegos de guerra entre Estados Unidos y Rusia no acaba. Y es que se están haciendo cada vez más maniobras militares en ciertas zonas del mundo muy estratégicas a nivel, por ejemplo, del petróleo o a nivel geoestratégico. En este vídeo vamos a analizar cuáles han sido las tres situaciones más importantes y más delicadas que han sucedido en los últimos meses. Y vamos a relacionarlo también con la situación de tensión a la que se están enfrentando las dos potencias. Vamos a verlo. Diciembre de 2019. Cazas rusos simulan ataque a buque de Estados Unidos en el Mar Negro. Los bombarderos rusos Sukhoi Su-24M simularon un ataque con misiles contra el destructor estadounidense Urs-Ross en el Mar Negro. El Mar Negro, como podéis ver en pantalla, es una zona muy estratégica, un punto estratégico de entrada a Oriente Medio. Por el sur tiene a Turquía y por el norte a Crimea, la zona del sur de Ucrania que está anexionada a Rusia desde 2014. Pues bien, en esta zona, en el Mar Negro, se han producido tensiones entre rusos y estadounidenses. Los cazas rusos ya simulan ataques a buques de Estados Unidos. El 23 de diciembre de 2019, un par de bombarderos de primera línea Su-24M acompañados por aviones de combate Su-27 de las Fuerzas Especiales Rusas simularon en el área del Mar Negro un ataque con misiles contra objetivos en la superficie del mar. Esto fue indicado por el Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania en un comunicado. Según los datos de inteligencia ucraniana, el objetivo de esta maniobra era el destructor Urs-Ross de la Armada de Estados Unidos, que se dirigía al puerto de la ciudad ucraniana de Odessa. El informe señala también que los aviones rusos realizaron numerosas maniobras de vuelo a baja altitud para acercarse al destructor de misiles guiados clase Arleigh-Burke en su ruta a Odessa. Los bombarderos rusos realizaron una maniobra típica de un ataque aéreo con misiles de crucero, antes de regresar a su base de origen, conforme la nota de la Fuerza Aérea Ucraniana. Estamos diciendo esta información con fuente primaria de la Fuerza Aérea Ucraniana. Este destructor estadounidense Urs-Ross entró en el puerto de Odessa, y esta es la octava vez que un buque de guerra de la Marina estadounidense se adentra en el Mar Negro desde principios de 2019 en medio de las tensiones con Rusia. Vamos a hacer un inciso. ¿Cómo se puede alarmar por parte de la Fuerza Armada ucraniana de una situación tan importante a nivel militar y estratégico? Un buque de guerra entrando prácticamente en aguas rusas y demonizando a Rusia por intentar realizar ejercicios o maniobras tácticas contra ese destructor estadounidense, ese buque militar que estaba en el Mar Negro en ese momento. Es importante tener en cuenta que Estados Unidos se acerca demasiado a Rusia y que por eso Rusia actúa de una manera defensiva, como intentando decir a Estados Unidos que tiene el poder para destruir cualquier buque militar que se acerque a las costas rusas. O os lo pongo de otra manera. ¿Os imagináis a Rusia, a buques militares rusos o destructores rusos entrando en la frontera de Canadá? ¿Os imagináis el alarmismo que generaría eso en Estados Unidos en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a las ruedas de prensa, formando una situación insostenible a nivel social, militar y político? Vamos a seguir. Enero de 2020. El siguiente caso también es una queja de Estados Unidos hacia Rusia en el Mar Arábigo, otro de las zonas más importantes del mundo y que genera mucho comercio. Estados Unidos ha denunciado maniobras agresivas de la Armada Rusa en el Mar Arábigo, una zona caliente por su implicación en el petróleo mundial, en la producción de petróleo
a nivel mundial. En esta zona se sitúan Arabia Saudí e Irán, dos de los productores más importantes del mundo de petróleo y que son archienemigos desde hace mucho tiempo. Estos dos países, Arabia Saudí e Irán, tienen algo en común: el estrecho de Hormuz, donde se han producido muchos boicots en los últimos meses. ¿Tiene que ver la presencia de buques rusos y estadounidenses con los boicots a petroleros que se dirigen a otros países? Puede ser, dado que el control del tráfico petrolífero que pasa por el estrecho de Hormuz es uno de los más importantes a nivel de volumen del mundo, algo que puede generar distorsión económica en los países a los que se dirige este petróleo. Pues bien, el Pentágono acusó a la Armada rusa de acciones agresivas en el mar Arábigo después de que uno de sus buques casi chocara con un destructor de la Armada de Estados Unidos. El barco ruso ignoró las explosiones de advertencia de colisión del USS Farragut y se acercó mucho antes de apartarse, evitando por poco un choque, dijo la quinta flota de la Armada estadounidense, que reveló un vídeo del incidente. El vídeo muestra que el barco ruso se acerca rápidamente a la popa del buque de guerra estadounidense de 155 metros. También ignoró 5 explosiones cortas emitidas por Farragut, la señal marítima internacional de peligro de colisión. El ministro de Defensa de Rusia negó la acusación y aseguró que Farragut se había cruzado en el camino de su barco. ¿A quién creemos en estas situaciones, señores? Si ustedes ven medios prorrusos, van a decir que Rusia ha tenido razón y que realmente fue el USS Farragut el que se cruzó en el camino del barco ruso. Y si lo vemos desde medios de comunicación proestadounidenses, van a decir que el buque ruso se acercó demasiado. Con lo cual, esto es imposible de llegar a saber cuál es la verdad. Aquí ya pueden aparecer diversos factores en los que la gente puede creer a unos y a otros. Un factor ideológico puede ser uno, o un factor de anti-estadounidense o anti-ruso que puede también afectar a la hora de la credibilidad a un cierto medio de comunicación. Pero aquí lo que queremos hacer ver a la gente también es que, según el medio de comunicación en que lo veas, se dice de una manera o de otra. Y el Ministerio de Defensa de Rusia, para seguir con esta segunda versión, dijo textualmente: fue el destructor estadounidense el que violó abiertamente las normas internacionales para evitar colisiones en el mar en enero de 2020, al hacer una maniobra para cruzarse en el rumbo del barco ruso, mientras se posicionaba a la izquierda del buque militar ruso que avanzaba, dijo el mismo Ministerio de Defensa. Lo cual aquí vemos ya la prueba definitiva de que no te puedes fiar de ninguna de las dos partes, porque no podemos saber qué es lo que sucedió realmente. Aun viendo el vídeo, por supuesto, porque los dos barcos estaban en movimiento en ese momento. El último caso que vamos a ver hoy es el de febrero de 2020, este mismo mes, en el que Estados Unidos ha realizado ejercicios militares simulando un ataque nuclear contra Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, participó en juegos de guerra en los que las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque nuclear simulado contra Rusia, según informó un alto funcionario del Pentágono durante una sesión informativa. Esta fuente primaria de información la tenéis en la descripción del vídeo. El militar, cuyo nombre no se revela por el Departamento de Defensa, detalló que las maniobras que tuvieron lugar esta semana en el Comando Estratégico en Nebraska tenían como objetivo simular un enfrentamiento en Europa entre Rusia y la OTAN. Ojo, en Europa, no en Estados Unidos. Si bien el ejército de Estados Unidos realiza ejercicios para practicar la mecánica de la guerra nuclear con frecuencia, no es habitual que los altos funcionarios del Pentágono describan los resultados y tampoco que participe en ellos el secretario de Defensa, señala el portal National Defense, que lo tenéis también en la descripción del vídeo. Nos atacaron con una ojiva nuclear de bajo rendimiento y en el transcurso de los ejercicios simulamos una respuesta con un arma nuclear, explicó el funcionario, agregando que era una respuesta limitada. El ataque simulado ruso estaba dirigido contra un objetivo de la OTAN en Europa, según se desprenden las declaraciones del oficial. Sin embargo, no se menciona qué tipo de objetivo atacaron los militares estadounidenses en represalia durante la simulación. Durante la misma sesión informativa con los periodistas, altos funcionarios del Pentágono defendieron las inversiones en las fuerzas nucleares de la nación. La administración Trump continúa con los planes elaborados por el gobierno de Obama para modernizar el arsenal de misiles balísticos intercontinentales, bombarderos submarinos y misiles de crucero lanzados desde el aire, así como del arsenal nuclear. Es curioso, porque la administración Trump sigue con los planes elaborados por el gobierno de Obama. Es decir, el gobierno de Obama, demócrata,
y el gobierno de Trump republicano sigue con los planes del gobierno de Obama, que quería la paz en el mundo, según el señor Obama. Con lo cual vemos que hay una agenda detrás de esto. Hay una agenda detrás del gobierno de Estados Unidos que intenta que se sigan unas pautas, sea cual sea la ideología del gobierno. Aquí vemos otra prueba más de que el gobierno de Estados Unidos solo sigue órdenes de alguien, de más arriba. Por su parte, el oficial que comentó los recientes ejercicios señaló que Washington se enfrenta hoy en día a una gran competencia de poder con Rusia y China. El otro lado está construyendo sus armas nucleares, modernizando sus existencias, y esto es solo una respuesta sensata a eso. Estamos entrando en un nivel de tensión demasiado alto. Después de haber visto el vídeo, vamos a analizar exactamente cuáles son las conclusiones que sacamos en este canal. En primer lugar, vemos que los conflictos o los momentos de tensión se generan en zonas muy importantes a nivel geoestratégico. Por ejemplo, el sitio de Crimea, el Mar Negro, un sitio muy estratégico, puerta de Oriente Medio, en la que se sitúa Turquía, se sitúa Crimea, se sitúa Ucrania. Una zona en la que Estados Unidos ha cogido mucho poder después de que en 2014 se produjera la revolución violenta que generó ese cambio de gobierno proestadounidense en Ucrania. Y también tenemos el mar Arábigo, donde se sitúa el estrecho de Hormuz, una zona muy importante a nivel petrolífero en el que se genera mucha de la producción que luego se envía a otros países a nivel de petróleo. Arabia Saudí e Irán, archienemigos, estas dos zonas son muy importantes a nivel geoestratégico. Pero luego sacamos otra importante conclusión en el último caso, en esa simulación de un ataque nuclear contra Rusia por parte de Estados Unidos, y es que el gobierno de Barack Obama siguió modernizando su arsenal, algo que sigue también el gobierno de Donald Trump, con lo cual vemos claramente que hay alguien detrás del gobierno de Estados Unidos con un plan predeterminado que hace que, sea cual sea el gobierno, a nivel político o ideológico, se sigan unas pautas para intentar enemistarse todavía más con naciones tan importantes como Rusia y China. Algo que puede generar, al fin y al cabo, en una guerra de importantes dimensiones, sobre todo aquí en Europa, que parece que lo veamos como espectadores de segunda fila, pero que realmente nos va a tocar de cerca si algún día llega a suceder. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo, y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales para difundir la información. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.